Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica El Jiré, un saludo en la paz de Cristo. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Continuando con esta serie de mensajes en Semana Santa, hoy nuestra meditación está basada en la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que dice así: Habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. San Pablo escribió a los Corintios: comprados sois por precio. 1 Corintios 6:20. El apóstol quiso decir que los corintios habían sido comprados o redimidos a gran precio. La redención de la cual disfrutaban se había logrado por un precio tremendo, por un sacrificio inaudito. Lo que San Pablo nos indica, San Pedro lo expresa clara e inequívocamente. En este mismo texto, el apóstol Pedro nos habla específicamente sobre el precio de nuestra redención. El tema de la meditación de hoy es: mi Redentor me ha rescatado con su sangre. El rescate es lo que se paga para librar a uno que ha sido capturado, secuestrado o esclavizado. El precio de tal rescate suele ser oro o plata. Hay en este mundo individuos que tienen en su posesión oro o plata valorado en millones de dólares. Tales individuos se llaman millonarios. Otros millones de dólares se hallan en circulación. ¿Cuánto oro o plata se hallará escondido todavía sepultado en las montañas de este vasto mundo? ¿Cuánto más habrá en otros planetas? ¿Cuánto en las inmensas y distantes estrellas? De todo este oro o plata habla el apóstol Pedro con desdén. Del oro o plata que tanto luce, tanto brilla, tanto encanta y al cual los hombres desean y adoran, dice San Pedro sencillamente que son cosas corruptibles. Es decir, que tarde o temprano perecen, que no pueden durar. Junto con los cielos y la tierra son guardadas para el fuego en el día del juicio. 2 Pedro 3:7. Y además, todo el oro o plata del universo no fue precio suficiente para rescatarnos, para comprar nuestra redención. Declara nuestro texto: habéis sido rescatados, no con oro o plata. Se necesita algo de más valor que todo el oro o la plata de la creación. ¿Existe tal cosa de más valor? ¿Qué cosa será? San Pedro nos orienta al respecto diciendo: habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Jesucristo nos rescató con el precio de su sangre. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, se escurrían de su piel grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando los crueles azotes de los soldados romanos le hacían sangrar de pies a cabeza, y cuando duros clavos traspasaron sus manos y sus pies y la sangre de Jesús se derramaba sobre la cruz del Calvario, entonces Jesús estaba pagando con su sangre nuestro rescate. La sangre de Cristo se describe en nuestro texto como sin mancha y sin contaminación, es decir, completamente inocente y santa. Hablando de un cordero sin mancha y sin contaminación, el apóstol sin duda alguna está recordando los innumerables corderos sacrificados encima de los altares del Antiguo Testamento. A los israelitas no se les permitía sacrificar un cordero con un hueso quebrado ni con un defecto en la piel. Tenía que ser un animal perfecto físicamente, de 1 año de edad y en pleno vigor.
Aquellos corderos eran tipos o cuadros de nuestra salvación, de nuestro Salvador, el Cordero de Dios. Así como aquellos corderos no podían tener defecto alguno en su cuerpo, así el Cordero de Dios, Jesucristo, no tuvo mancha ni contaminación. Jesús es el inocente Cordero de Dios, santo y sin pecado. San Pedro en otra parte de esta carta expresa aún más claro este punto, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. ¿Por qué se llama preciosa la sangre de nuestro Salvador? Se llama preciosa por dos razones. Primero, la sangre es preciosa porque tiene más valor y potencia que todo el oro o plata del universo. La sangre de Cristo hizo y logró lo que todo el oro y plata no podían efectuar. La sangre de Cristo pagó nuestro rescate del pecado y nos redimió. Segundo, la sangre de Jesús se llama preciosa porque es la sangre del que confesaba delante de Caifás, tú lo has dicho. O dicho de otra manera, del que confesó, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. La sangre, pues, derramada en el Getsemaní, frente a Poncio Pilato y en el Calvario, fue la sangre del Hijo de Dios. Motivos tuvo San Pedro para llamar a esa sangre la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué logró hacer por nosotros la sangre preciosa de Cristo? ¿O qué beneficios sacamos nosotros del derramamiento de la sangre de Jesucristo? Encontramos la respuesta en nuestro tema. Mi Redentor me ha rescatado con su sangre. La palabra rescatado insinúa que habíamos sido cautivos, secuestrados o gente esclavizada y que de ninguna manera estábamos libres. Nuestra esclavitud se llama en nuestro texto nuestra vana manera de vivir. Nuestra vana manera de vivir es nuestro modo de vivir, nuestro estado pecaminoso o sencillamente nuestros pecados. Esta vana manera de vivir la hemos recibido de nuestros padres, dice el apóstol Pedro. La hemos heredado, pues, lo que es nacido de la carne, carne es. Esta manera de vivir se llama además vana, pues no nos llevará a ninguna parte, solo nos conduce a la condenación. Pero para todos nosotros, en medio de nuestra vana manera de vivir, San Pedro tiene buenas noticias. Aleluya. Nos ofrece el Evangelio más dulce al decirnos: habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La carta a los Hebreos respalda este Evangelio en esta forma. Hebreos 2, 14 y 15. Él, Jesús, también participó de lo mismo, de la carne y sangre, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Falta algo por pagar? En los tiempos de la Reforma vino a Wittenberg, en Alemania, un fraile llamado John Tetzel. Este hombre vendía indulgencias o la redención del sufrimiento por el pecado en los infiernos. La gente de Wittenberg, donde vivía Lutero, compraba dichas indulgencias pensando que Cristo no había pagado lo suficiente para rescatarnos por completo del pecado. Ellos tenían que pagar parte del rescate. Esta creencia solo puede ser otra invención del hombre, pues no se halla en la Biblia, ni tampoco en nuestro texto que declara categóricamente: habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. San Juan lo expresa en forma aún más concisa: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 7. Todo pecado, sin excepción.
Mediante nuestro precioso texto, San Pedro alegra el corazón de todo creyente. Así alegró el apóstol también el corazón de Martín Lutero y lo indujo a escribir: yo creo que Jesucristo me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre. Amén. Oremos, hermanos. Padre celestial, tu palabra nos lo declara y nuestra propia experiencia nos lo comprueba. Todos nosotros estábamos sujetos a la servidumbre del pecado, pero tu palabra nos declara también que por un precio más alto que todo oro y plata, tu Hijo nos libró de dicha servidumbre. Enséñanos a hallar en nuestra paz, ya que aquí en esta tierra y entonces en la gloria, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien nos redimió con su santa y preciosa sangre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.